Bueno, me sacó de la internet al ataque. Vamos a ver si podemos. ¿Pueden ver la lámina? Sí, profesor. Ok, vamos a ver si camina, porque a veces se pega. ¿Sí cambió? Sí. Ok. La pasada, inclusive, lo que es un yacimiento está configurado, que se ve, y la roca madre es la roca generadora, donde por lo general se originaron los hidrocarburos. Las rocas tienden a ser arcillosas, pero por lo menos rocas reservorios normalmente vamos a tener, salvo el caso actual de lo que se llaman los yacimientos de lutita o esquisto, son areniscas. Normalmente tendríamos areniscas o dolomitas también. Y en la actualidad los llamados yacimientos también. Rocas más o migró parte del petróleo que estaba allí y simplemente ellos se acercan convertida en productora. Pero una de las características de una roca arcillosa es que tiene muy buena porosidad, pero tiene baja permeabilidad, no hay conectividad entre los poros. Entonces, completar un pozo para producir directa, pozo vertical o tradicional, para tratar de producir de yacimiento, va a ser muy poca la productividad. Por eso es que en los llamados yacimientos no convencionales de esquisto y de arcilla, es necesario el fracturamiento hidráulico para tratar de conectar la mayor cantidad posible de esos poros y que sea posible la producción de volumen más alto de hidrocarburos. Ok, esta la mostré también en la clasificación de los tipos de yacimientos según el mecanismo de producción. Es una de las, tal vez, de los que más nos interesa como ingeniero de yacimiento, según el tipo de estructura geológica, es más de interés de la parte de geología, pero según el estado termodinámico de los fluidos también nos interesa por saber si estamos hablando de un yacimiento de gas o un yacimiento de petróleo, y del tipo de hidrocarburo que contenga. No es lo mismo un yacimiento de crudo liviano que uno de medianos o uno de pesados, en cuanto a calidad y mercado para cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo al mecanismo de producción, podemos hablar de un mecanismo por expansión de compresividad de la roca, por la compresividad de la roca o la expansión de la roca y los fluidos. ¿Okay? El otro mecanismo es el de liberación diferencial de gas en solución, cuando estamos hablando de un yacimiento de petróleo. Segregación gravitacional es una mejora natural que ocurre en un yacimiento de liberación de gas en solución, que es que el yacimiento puede ser una estructura de alto buzamiento, alta inclinación estructural, y el gas que se libera, parte de él, puede subir hacia la parte alta de la estructura y formar una capa de gas secundario, la cual se convierte en un método, en una forma adicional de empuje para los efectos de producción. Empuje por capa de gas es el caso de que cuando se descubre el yacimiento ya existe una capa de gas. Es decir, estamos hablando del mecanismo que mencioné anteriormente, pero que ocurre antes del descubrimiento. O sea, en el tiempo geológico, en un momento, se separó el gas del petróleo y se formó una capa de gas. Entonces,
la existencia de una capa de gas original al descubrimiento se convierte en un mecanismo principal, una combinación de esos tres, así, liberación de gas, segregación gravitacional de gas y aparte de eso el empuje de la capa. Esos tres se van a combinar para los efectos de la parte de producción. Y el empuje hidráulico, que es la presencia de una zona de agua saturada dentro de la misma roca y yacimiento, que se puede convertir en un punto, si el volumen de esa zona de agua es muy grande con respecto a la zona de petróleo, se puede convertir en un elemento que facilite mucho la productividad del mismo. Según el tipo de estructura geológica, yacimientos estratigráficos, yacimientos estructurales, yacimientos mixtos o combinados que son estructurales y estratigráficos en sí mismos. El estructural tiene mucho que ver que está afectado por efectos tectónicos, fracturas, plegamientos. Según el estado termodinámico de calor frío, estamos hablando de si es gas o es petróleo y qué petróleo es. Es lo que se llama petróleo negro o petróleo de alto punto de rocío o alto punto bueno, de alto punto de burbujeo, saturado de gas disuelto. Bueno. Un tipo de hidrocarburo que contiene. De esto podemos más hablar de características de petróleo de alta volatilidad. Esto lo pueden conseguir en el libro de Magdalena de Ferrer, de inyección de agua y gas, en el primer capítulo. Pueden conseguir información, este tipo de información. También lo vieron en la mañana. Dependiendo del tipo de hidrocarburos, aquí podemos ver las características generales que tiene uno. De gas seco, una elevadísima relación con gas petróleo. Normalmente un gas seco no está asociado con petróleo. Gas condensado, a condiciones de yacimiento original, teóricamente debe ser gas, pero en el tiempo va a haber separación de petróleo y gas. Parte de los más pesados se van a condensar y van a formar un líquido de una muy alta gravedad PI. Petróleo volátil es casi un gas condensado, pero en este caso originalmente es petróleo, pero hay una altísima producción de gas tan pronto como se comienza a producir y también tiene una elevada gravedad PI. O sea, llega a ser bastante cercana a la que puede tener un gas condensado. Y el petróleo tradicional, estamos hablando con baja RGP, y si vemos la coloración también podemos ver alguna diferencia por lo volumétrico. Esto también lo consiguen en el libro de Magdalena de París y Ferrer, de inyección de agua y gas. En los primeros capítulos tienen algunas cosas que están también en el libro de fundamentos, pero allí están más específicos, esto lo pueden conseguir más especificado allí. Tal vez en el de fundamentos se va a diluir, igual que pasa con el de Freddy Escobar. Ok. Cuando hablamos de la parte de hidrocarburos, como empresa petrolera, ¿qué interesa en los hidrocarburos? ¿Cuánto se puede extraer? Entonces, una de las cosas que es importante cuando se habla de una empresa petrolera es, se va a buscar acumulaciones de hidrocarburos con el fin de obtener cierto porcentaje de eso. Ese porcentaje que se puede obtener es lo que se llama reservas. Ahora, ¿qué tan factible, sobre todo cuando se busca o se está tratando de desarrollar, qué tan factible es que ese hidrocarburo que esté allí,
que pudiera existir se pueda recuperar. Y hablo. ¿Me escuchan? Por favor. Sí, Estamos en la página, en la lámina de reservas. Sí, No, por ejemplo, reserva hidrocarburo. tentativamente me sacó ahorita un momento de la... la que está puesta en reservas de hidrocarburos. Ok. Entonces, la clasificación de las reservas se habla de aquellas que tienen un alto grado de certidumbre. En esto caemos en una parte que a usted creo que le debe haber gustado mucho la materia estadística, que es la parte probabilística. ¿Qué tan cierto es que pueda existir algo? Eh, si tiene una alta probabilidad de ello, si existe una media probabilidad de ello, o tiene una baja probabilidad. Entonces se habla de probables, probadas, que son las que sabemos que pudieran llegar a explotarse con bastante certeza. Probables tienen un alto grado de certidumbre de que pudiéramos llegar a obtenerla. Y posibles, hay que pensarlo un poco más allá. Y depende también mucho de las condiciones. Aquí también la parte de condiciones y tecnología para explotación de hidrocarburos tiene que ver mucho también. Puede ser un momento en que unas reservas posibles sean eso porque no sé si tengo la tecnología para hacerlo. Eso pasó mucho con la parte de la faja petrolífera de Orinoco. Prácticamente lo que era la faja se conoce desde los años 1914, 1915, 16, que se perforó el primer pozo en la faja. Sin embargo, su desarrollo empezó alrededor de 1990. En ese interín, esas reservas eran probables. A partir de 1985, 1990, esas reservas pasaron a probadas. De cualquier manera, dentro de ellas mismas aún existen algunas probables y posibles. Sobre todo, es posible con la parte de una zona en la parte periférica que es bitumen, que es petróleo prácticamente sólido. Entonces, cuando hablamos de las probadas, podemos hablar de probadas desarrolladas y probadas no desarrolladas. ¿A qué se refiere la desarrollada? Ya tengo pozos en esa zona, el yacimiento puede ser muy extenso, pero yo no voy a perforar todos los pozos al mismo tiempo en todos los sitios, sino que empiezo en una zona, la que sea más atractiva, y comienzo a perforar allí y luego me voy extendiendo. Entonces, la zona que ya tiene pozos, que tiene infraestructura hecha, son zonas reservas probadas, de las probadas son reservas desarrolladas, y aquellas que aún no tienen pozos, no tienen infraestructura para producirlo, se llaman no desarrolladas. Y lo otro es, con respecto al tipo de recobro que vamos a tener, primario o suplementario. De esta parte se habla mucho en la parte de yacimientos 3, pero primarias es la que tú comienzas a recuperar una vez que perforas los pozos nuevos en el nuevo yacimiento y los pones a producir, bien sea por flujo natural o con sistema de producción, por bombeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a producir con la energía natural del yacimiento. ¿Se acuerdan de los mecanismos de producción? Con esa energía, lo que me dan los mecanismos de producción, se va a producir petróleo. Mientras esa cantidad sea suficiente como para hacer económico su explotación, no va a pasar de primaria. Pero va a llegar un momento en que esa tasa comienza a bajar y tiende a ser antieconómico mantener la producción de ese producto. Pero aún hay mucho volumen. Entonces se puede plantear la posibilidad de reservas suplementarias, es decir, reservas adicionales que se pudieran recuperar haciendo algunos trabajos. Inyección de agua, inyección de gas, algunos trabajos de inyección de algunos productos químicos, cosas así.
La idea es suplementar la energía que me ayuda a producir. Y en algunos casos también se habla de suplementarias de cuando hago algo para mejorar las condiciones de producción. Es decir, si está produciendo mucha agua, tratar de reducir la producción de agua. Si está produciendo mucho gas, tratar de reducir la producción de gas. Si un yacimiento tiene agua y tiene gas, si me está produciendo mucha agua es porque tiene un impuesto activo. Si me están produciendo mucho gas es porque tiene una capa de gas o tiene segregación gravitacional. Entonces, no me interesa como ingeniero que esa agua salga del yacimiento, ni ese gas salga del yacimiento. Que se mantenga allí para ayudar a producir el resto del petróleo. Entonces, cuando estamos en ese tipo de cosas, tenemos que tratar de ver la parte de la suplementaria es qué más puedo hacer para producir mucho más de petróleo que aún está en el yacimiento. Entonces, cuando las facilidades de producción están implícitas, es cuando hablamos de desarrolladas y no desarrolladas, probadas desarrolladas y probadas no desarrolladas. La estimación de reservas, hay varias formas de hacerlo. Normalmente, cuando tenemos un yacimiento nuevo del que conocemos poco, el método que más se utiliza para determinar reservas es llamado método volumétrico, que simplemente con los datos que se van a captar del proceso de producción y algo que se conozca de áreas vecinas o yacimientos con características de códigos similares, se puede hacer una estimación del volumen de reserva, tanto de petróleo como de gas. Si se ve un yacimiento de petróleo o un yacimiento de gas. Por ahí tengo otra lámina que pueden aclarar un poquito más algunas cosas aquí. Ese es el método normalmente que se utiliza al principio de la vida productiva del yacimiento porque no tengo mucha experiencia ni con el mecanismo de producción presente ni con el mecanismo. Aunque yo para aplicar este método, yo estimo cuál es el mecanismo. Pero una vez que tengo más información, y vamos a ver cómo lo puedo conseguir, puedo identificar cuál es el mecanismo y puedo mejorar mi certidumbre en cuanto a la estimación de la reserva. El cálculo de curvas de comportamiento de producción tiene mucho que ver con esto que está acá, con las desarrolladas y no desarrolladas. ¿Por qué? Utilizando el comportamiento de la producción del yacimiento. ¿Pero en qué momento? Porque cuando yo comienzo a producir un yacimiento, la producción va a ir subiendo poco a poco. Llega a un máximo y después de ese máximo comienza a declinar. Una vez que comienza a declinar es cuando yo puedo utilizar el cálculo de curvas de comportamiento de producción para estimar reservas desarrolladas. Utilizo el método volumétrico para determinar las reservas totales y el valor de la curva de comportamiento para determinar las desarrolladas. Y por diferencia obtengo las no desarrolladas. Hay una ecuación que sale que se desarrolló por Schultes, un investigador, que se llama balance de materiales. En base a la ley de conservación de la masa, él hace un balance de acuerdo a la energía que representa la presencia de gas y petróleo dentro del yacimiento, la misma expansión de la roca. Las energías que están asociadas a eso, las utiliza para balancear y obtener un posible comportamiento del yacimiento bajo en la práctica de explotación. Balance de materiales es una técnica de estimación de reservas. De esto vamos a hablar dentro de la materia, es la tercera unidad, creo, la tercera o cuarta unidad de la materia. Cálculo de curva de comportamiento también vamos a ver un poquito más en detalle también hacia el final de la materia. Y algo de simulación numérica, que es otra técnica para estimación de reservas. Pero esto ya es cuando tengo suficiente historia de producción y presión, de declinación de presión del yacimiento, yo puedo utilizar la simulación numérica de yacimiento para hacer una estimación de reservas. Balance de materiales también requiere bastante información. Por eso es que estos se utilizan ya cuando ya yo tengo por lo menos unos 10 años
y que por lo menos la curva de comportamiento de producción ya está en la etapa de declinación. En ese momento yo puedo hacer cálculos de balance material y cálculos de simulación numérica y me van a dar mejores resultados. Sin embargo, para estimaciones iniciales se puede utilizar también balance materiales, aunque no tengo información de presión. Y para esos dos métodos es bueno tener información de presión. Este es un gráfico desarrollado por Thakur y Sutter, donde ellos grafican la presión del yacimiento, el porcentaje de reducción de la presión del yacimiento. Cuando hablamos de 100%, estamos hablando de la presión inicial del yacimiento. Un 90% tenemos un 90% de la presión del yacimiento. ¿Okay? Y abajo es cuánto petróleo es producido. ¿Qué es lo que sucede? En la medida en que va a bajar, va aumentando la producción de petróleo, la recuperada del yacimiento, la presión del yacimiento va disminuyendo. Si se construyen con los datos de producción y presión, con ese gráfico, ¿cuánto del total del POES calculado allá se ha recuperado en la medida en que declina la presión? Yo obtengo esas curvas que están allí. La curva número 1 me representa un yacimiento cuyo mecanismo de producción es expansión roca excluida. El 2, cuando el mecanismo principal de producción es por gas en solución. El 3, cuando tenemos presencia de capa de gas. El 4, cuando tenemos empuje por agua. Y el 5, cuando tengo drenaje por gravedad. Cuando el yacimiento presenta ese tipo de mecanismo. La palabra yo tengo es porque normalmente el ingeniero de petróleo es el custodio del yacimiento, por lo tanto es como su propiedad. Para definir lo que tiene que hacer allí. Entonces, si yo grafico el comportamiento de recobro de petróleo con respecto a la variación de presión, yo puedo construir un gráfico que debe machear aproximadamente con una de esas curvas. Y eso me va a permitir a mí establecer cuál es el mecanismo predominante dentro del yacimiento. ¿Sí? Y en función de eso yo puedo hacer una extrapolación y tener una idea teórica de lo que puede hacer. Ok, cuánto pudiera ser el recobro en la medida en que la tendencia que se observa se mantenga. También se requiere para esto tener historia de presión y producción para poderla trabajar. Estas dos gráficas las pueden conseguir en el libro de Magdalena de Ferrer, París de Ferrer, de inyección de agua y gas, al principio, en las primeras unidades. Aquí tienen las características. ¿Qué pasa con la presión de yacimiento dependiendo del mecanismo de producción, como la RGP, con la producción de agua, con la eficiencia de recobro? Otros aspectos que se deben considerar con respecto a cada mecanismo de producción. O sea, esto me permite a mí conocer, ok, yo tengo un yacimiento, está pasando esto, cuando veo mi histórico de producción, tiene estas condiciones. Ya yo sé qué mecanismo, o puedo tener una idea de qué mecanismo está predominando y qué tanto me puede dar como recobro. De acuerdo que hablamos de recuperación suplementaria. Si yo observo esta gráfica y tengo 5 yacimientos, un yacimiento 1, un yacimiento 2, un yacimiento 3, un yacimiento 4 y un yacimiento 5. ¿Cuál de esos yacimientos ustedes piensan que pudiera ser candidato para recuperación suplementaria muy pronto en su vida? Aquel que tenga un bajo factor de recobro. En este caso estamos hablando del 1 y el 2. Entonces, ese tipo de yacimientos, tan pronto como se identifica que ese es un mecanismo de producción, son de los primeros que hay que pensar. Vamos a tener que ir a recuperación adicional. Porque los factores de recobro, fíjense que estamos hablando de un 10% hasta un 20%. Y eso es si el yacimiento, el seguimiento de yacimiento y la explotación que se hace del mismo es bastante ordenada. Entonces, bajo ese caso, esos son los dos tipos de yacimientos que son candidatos casi seguros del inicio de su vida productiva a recuperación adicional. Empuje por capa de gas.
Depende, si la capa de gas realmente es muy pequeña, posiblemente sería bueno inyectarle un gas y hacerla más grande para que funcione mejor. Segregación gravitacional, tengo que cuidarme de la producción de gas. Él me puede dar el 5 me puede dar ese tipo de rendimiento, pero es que yo debo controlar la producción de gas, porque el gas es la energía que me va a ayudar a hacer que eso se logre. La capa de gas y el empuje hidráulico también. Okay, no me interesa producir agua, pero me interesa que la producción de agua de los pozos sea. Entonces, hay que hacer un seguimiento muy estricto. Por eso, cada uno de los yacimientos o esos tipos de yacimientos, dependiendo del mecanismo que tenga, tiene un seguimiento diferente. Correlaciones API. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un yacimiento nuevo? No tengo mucha información sobre qué mecanismo principal tiene él. Ahora, dependiendo de las características o la historia que yo tenga de yacimientos de agua zona, yo puedo asumir cuál es el mecanismo, pero este yacimiento posiblemente tenga menos volumen, el yacimiento es un crudo liviano parecido a otros, pero no se comporta igual. La RGP, la relación gas-petróleo no es, o la relación gas en solución en el petróleo no es la misma. Es un crudo de la misma gravedad P, pero la relación gas en solución es diferente. Entonces, todos esos factores de alguna forma me afectan. Entonces, yo tengo que hacer una estimación de reservas. No tengo historia de producción, no tengo suficiente historia de presiones, pero tengo el post volumétrico. Entonces, ¿cómo puedo determinar las reservas? Utilizando correlaciones, como las correlaciones API. ¿Qué tengo que hacer aquí? Si tengo que asumir un posible mecanismo de producción. Yo puedo empezar por gas en solución. Todos los yacimientos, de alguna forma, esos dos mecanismos los tienen. Expansión roca-fluido al principio y gas en solución. Lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de gas en solución que tiene el petróleo, el mecanismo va a ser bueno o malo. Si tiene poco gas en solución, realmente el mecanismo no va a ser muy grandioso para el yacimiento. Entonces, van a necesitar recuperación adicional. Pero yo tengo gas en solución, pero mi RGP de 2000. Posiblemente voy a tener un buen factor de recobro, a pesar de todo. Entonces, eso juega también un papel importante. Entonces, esas correlaciones para gas en solución, dependiendo de las características del yacimiento, yo puedo tratar de utilizarlo. Aquí necesita algunos datos como la saturación de agua, factor volumétrico del petróleo, eso lo vamos a ver en PVT. La viscosidad del petróleo la podemos obtener de PVT. Presión de burbujeo la vamos a obtener también a través de un PVT. Presión de abandono. Esto hay que calcularlo. Normalmente al principio de la vida productiva se considera un 10% de la presión inicial como posible presión de abandono. Pero en la medida que se tiene más información, se puede, a nivel de laboratorio, estimar cuánto es la presión de abandono. Ahí tenemos dos ecuaciones, dependiendo de la forma como las quieras ver. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Que deben dar valores bastante cercanos. Fíjense que en general, me estoy quedando sin tiempo. Menos de 10 minutos. ¿Okay? Entonces, correlaciones API para calcular el factor de recobro en el caso de, estamos hablando de petróleo. Aquí tengo para gas en solución, para empuje por agua. Para empuje de agua y yacimientos de arenisca. Aquí no me dice qué tipo de yacimiento es, lo puedo aplicar para todo. Yacimientos de condensados. Las unidades de NP, petróleo producido, están en barriles normales, standard barrels, sobre barriles de yacimiento.
como volumen poroso, y el volumen poroso de hidrocarburos, HCPB, válido para presiones de abandono de 500. En este caso se utiliza para yacimientos condensados con presiones de abandono de 500, que pueden utilizar esta expresión matemática. Pero esto se utiliza para un yacimiento nuevo, donde no tengo información suficiente para poder determinar un mecanismo de producción predominante o hacer simulaciones que me puedan dar no resultados. Normalmente cuando estamos hablando de factor de recobro y presión de abandono, la parte de los yacimientos condensados o yacimientos de gas, hay que hacerlo a nivel de laboratorio. Esto a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero lo puedo discutir ahora o más tarde o mañana en la mañana. Aquí están los datos de un yacimiento. Puedo calcular el POES de ese yacimiento. Tiene la siguiente información, determinar el volumen de petróleo en sí. Simplemente tomar los datos, reemplazarlos. Una de las cosas, observen los datos que están ahí. El 7758 es una constante de conversión. ¿Okay? Para convertir el área y el espesor en barriles de yacimiento. El BG lo va a transformar en barriles normales o barriles a condiciones. Aquí, utilizando una correlación API, determinar el factor de recobro para un yacimiento de solución. Se tienen estos datos, reemplazando en la expresión matemática que está allí, con la que seleccioné. Aquí me da que el factor de recobro es un 57,3%. O 0,573 si lo quieren ver en fracción. Y este es un ejercicio que combina las dos cosas. Tengo una serie de datos, calculo cuánto es el factor de recobro considerando que en gas en solución, calculo el POES, al POES le aplico el factor de recobro, que determina el 31,6%. Y las reservas de gas calculadas en función del el volumen del POES multiplicado por la relación gas en solución. 0,6 pies cúbicos normales me da 640.000 millones de pies cúbicos normales. Hay algo que me faltó aquí, creo. Pensé que lo había colocado aquí, pero no lo tengo. Bueno. Te voy a dejar de compartir. Profe, ¿cuál es la unidad de permeabilidad? Milidarcis. Ok. En ese caso se trabaja en milidarcis. La unidad normal es Darcy, pero para los efectos de campo, trabajo de campo, no es que se trabaja en milidarcis. Muy pocas rocas tienen permeabilidad de Darcis. Un milidarcy es una milésima de un Darcy. O sea, un Darcy tiene 1000 milidarcy. Te lo digo porque en una ocasión le di a alguien los datos en una, no me acuerdo si fue en Darcy, lo necesitaba en milidarcy, me preguntaron cómo calcular, cómo llevarlo de Darcy a milidarcy. Bueno, cosas pasan. Siempre es bueno cuando se está trabajando, se está resolviendo o se está viendo la solución de un ejercicio, observar las unidades con las que se está trabajando.
Normalmente tú puedes, o sea, una de las cosas que va a pasar en muchos casos es que cuando tú necesitas información para explicar algo, posiblemente te lo vas a conseguir en las unidades que no son las que necesitas. Y eso tienes que saber. No es solamente conocer cuál es la ecuación que vas a utilizar, sino las unidades con las que se trabaja. Digo, he visto a mucha gente perder un examen simplemente por no considerar las unidades correctas. ¿Okay? Eso cuesta. Y una de las cosas que no es solamente saber cuáles son las ecuaciones y conocerlas, sino saber cada parámetro de allí, qué significa, en qué unidades se trabaja, y sobre todo, cómo puedo convertir de una unidad a otra. Las láminas que están con las correlaciones, API, se las voy a pasar, las voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Están en la página 186 del libro Fundamentos de Freddy Escobar. También en la parte profe, de va a pasar, los tipos de yacimientos están al principio del libro de Fundamentos de Freddy Escobar. Sí hay información sobre eso. ¿La cuál? Fundamentos de Ingeniería de Yacimiento de Freddy Escobar Macual. Se consigue en la red. Ok. Tú buscas Freddy Escobar, te va a aparecer. Y hay algún link de eso que te permite bajar el libro. El libro de Magdalena Ferrer, sobre todo Está aquí en formato PDF, me imagino. ¿Ah? Sí, PDF. Sí, tiene como 400 páginas. Por cierto, yo lo tengo abierto por acá, lo tengo abierto aquí. No sé si me permitirá verlo. Déjame ver si... No, es de inyección de agua. Si lo puede enviar al grupo, mucho mejor. Tengo el de inyección de agua y gas de Magdalena, el de Macualo también lo tengo. Se pesa un poquito más, pero sí lo puedo. No, yo he pasado por el grupo. Eso es. Creo que el de Freddy Escobar está en la plataforma, pero no sé. Cualquier cosa, bueno, de cualquier manera, como le digo, esas correlaciones están en el libro de Freddy Escobar en la página 186. Y lo de Magdalena, las dos gráficas esas y inclusive la parte de los mecanismos de producción, es bueno que lo lean. Está también ahí en la primera parte de ese libro. Lo voy a pasar. Cualquier otra, ¿qué otra cosa les interesa? Bueno, en este momento, Profe, de allí del libro extrajo, me imagino que algunas de la presentación que tiene, sí, ¿verdad? no, La información. no, la información está en el libro en el libro de Macuaro, como le digo, la parte de yacimientos, los tipos de yacimientos. Inclusive él tiene algunas variaciones en eso, pero está al principio si buscan el índice, miran primero el índice, porque ahí fue donde busqué yo primero para ver en qué página estaban las correlaciones.